En el cafecito político de Diario Libre tenemos hoy a Omar Fernández, candidato a senador del Distrito Nacional, a quien vamos a realizar una entrevista para conocer un poco más de él. Bienvenido, Omar, a este espacio. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Qué bueno, nosotros felices de tenerte aquí, un candidato joven, y precisamente queremos iniciar preguntándote, ¿qué hace Omar después de la política? ¿Cuáles son tus hobbies, pasatiempos? Aparte de que veo que tiene un perrito que sale en TikTok con un perrito, una cosa, vi que le compraste un bizcocho de cumpleaños a un perrito. Sí, a Hugo. ¿Sabes? Cuando yo lo compré, él se llamaba Omar, igual que yo. Y entonces a los 3 días se convirtió en un problema porque vos decías, Omar, Omar, y yo no sabía si era el perro o era mí que nos estaban llamando. Iban los dos. Y entonces hubo que cambiarle el nombre y por eso se llama Hugo, pero son dos en realidad, Hugo y Simón. Son mis hijos. Y bueno, después de el trabajo cotidiano, en estos días estoy terminando muy tarde, o sea que me da poco tiempo para poco o nada, pero usualmente yo soy gamer, o sea que usualmente en las noches juego un poquito de Play con los amigos. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Call of Duty, definitivamente. Sí. ¿Y por qué? Mira qué curioso. Yo estoy jugando Call of Duty hace más de 12, 15 años, de sus primeras versiones, que era en computador incluso. Y bueno, cada vez la mejora más. Hay una comunidad grande de dominicanos que jugamos. Yo he conocido muchísima gente a través de la plataforma que hoy son parte de mi equipo de campaña. Eso no Campaña por Call of Duty. Eso es un juego de violento, de tiro, de guerra. Es como de guerra, pero no lo llamaría violento, tú sabes, sino narra lo que fue la Segunda Guerra Mundial, guerras históricas en el mundo y las replica el juego, así que es bastante interesante. Qué bien. Cuéntanos un poco de lo que traería nuevo Omar en el Senado de la República. Bueno, además de rescatar todos mis proyectos de ley que sometí como diputado, también tengo algunas ideas muy puntuales que quiero impulsar desde el Senado. Una es pensando en los emprendedores, los trabajadores y los comerciantes dominicanos con el tema del anticipo. Estoy planteando una reforma al Código Tributario para que de ahora en adelante los microempresarios estén exentos de pago de anticipos. En el caso de los pequeños y medianos empresarios, pues que paguen el 50% sobre la base de sus impuestos liquidados en su ejercicio anterior. Eso yo creo que le va a dar oportunidad de que echen hacia adelante sus negocios. Ya sabemos lo que pagamos anticipo, yo los pago también, lo difícil que hace el crecimiento de una empresa, los trabajadores por cuenta propia incluso también. Así que eso yo creo que podría aliviar bastante la carga a los emprendedores dominicanos. De hecho, no quiero esperar a llegar a ser senador para hacerlo, porque hoy como diputado puedo hacerlo también. Exacto. De manera que en estos días ya estarán viendo cómo someto una reforma en la Cámara de Diputados para este propósito. Y luego también, en el eje de educación, estoy proponiendo que se le dé una mirada distinta a las tandas extendidas en las escuelas públicas. Las tandas extendidas hoy funcionan para poco más que para que los jóvenes estén en la escuela, para que no estén en la casa. Ahí, bueno, se alimentan, ahí descansan, ahí juegan un rato, pero la verdad es que no se aprovecha el tiempo para mucho más que ocio. Entonces yo creo que es importante poner en marcha el método STEAM de enseñanzas en las tandas extendidas. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, complementado con arte y cultura, que creo que es muy importante también. Educación vial, que es una propuesta que tengo, porque la educación vial quizá no te resuelve el problema de los tapones hoy, pero te lo resolverá para siempre, porque tenemos que pensar en las próximas generaciones. Educación vial, educación financiera, educación hasta nutricional, para que aprendan a alimentarse de manera adecuada desde jóvenes. El arte y la cultura, te hablo de teatro, te hablo de música, te hablo de tocar instrumentos musicales, en fin. Yo creo que tenemos que aprovechar ese espacio que es muy importante, resuelve un problema social, pero creo que hay que complementarlo con buena educación. Omar, hay quien critica y dice que Omar, al ser un muchachito joven, que es una carita, que no hay contenido, que no hay una esencia ahí, a diferencia de otros candidatos que son más veteranos. Y yo me pregunto, porque veo que tú desde joven tuviste esa inclinación por la política, aspiras a diputado y de una vez ganas, ya quieres dar el salto a senador también. ¿Por qué el pueblo, tú entiendes que debe elegirte? ¿Qué es lo que tú entiendes que aportarías? Y si no es esto, una cuestión nada más de aspiración personal, ¿no? No, al final lo que yo sí creo que el pueblo debe hacer es como elegir con criterio. Que vayan realmente edificados el 19 de mayo a ejercer su derecho al voto, porque no es sino cuando conocemos las propuestas, las ideas, los proyectos que serían nuestros representantes van a hacer cuando lleguen al espacio al que aspiran. No es sino cuando uno tiene pleno conocimiento de lo que van a hacer que uno eleva la calidad del Congreso Nacional.
O sea, para mí es inconcebible que todavía hoy personas muy talentosas, con grandes ideas, pero con falta de recursos no lleguen y los que solamente tienen dinero y no tienen idea de nada lleguen. Entonces yo creo que tenemos que nivelar un poco más la balanza y por eso, más que yo decir, bueno, voten por mí por esto, yo creo que quedará de la gente decidir el por qué votar por mí o no. Yo a todo el mundo le doy un por qué y un para qué quiero ir al Congreso Nacional. Lo que sí O sea, quiero que la es razón para votar por ti no es solo porque eres hijo de Leonel Fernández, sino por ti, por tu esencia. no, para nada, porque yo nunca hablo de nada más que no sean mis propuestas. Yo quiero que la gente me valore por como yo pienso, por mi ideología, por mis ideas, por lo que yo pienso impulsar, por lo que voy a defender y por lo que no, nunca defendería también. O sea, yo quiero que la gente me conozca por lo que haría y por lo que nunca haría en el Congreso Nacional. ¿Y qué hay de cierto de que tú te has estado alejando un poco de la figura del nombre de tu padre por el tema del rechazo, por estrategia electoral? ¿Te estás distanciando? ¿Crees que te conviene distanciarte de tanto de lo que es Leonel Fernández y crear tu propio espacio aparte? En lo absoluto. Debo decirte que ser hijo de mi padre, como ser hijo de mi madre también, es un gran orgullo. Y debo reconocer en este espacio que por ser hijo de él, la verdad es que puertas se abren en política. O sea, hay un espacio que diríamos por esa condición sé que se dan algunas oportunidades. Pero sí yo quiero que la gente me valore por ser Omar. O sea, yo nunca renegaría de mi padre. El día que yo haga eso, mejor dejo la política. Pero más allá del orgullo que siento de ser su hijo, creo que es importante que como todo hijo uno emprenda su propio camino. ¿Y qué tan difícil ha sido eso de desvincular un poco esa figura que tienes, ese arrastre que tienes por tu padre para que la gente empiece a notar tus ideas? No es tan difícil, es como uno siendo uno mismo y ya. Porque es que yo siento como que si se espera que uno vaya a ser exactamente igual en todo. Y entonces, no sé, hay hijos que son similares, otros que son un poco más distintos a los padres. Yo no sé en cuál categoría caigo yo sinceramente, pero sí siempre intenté como ser yo y punto. Entonces, ahí la gente como que sola va distinguiendo, va contrastando y se da cuenta que existen similitudes porque ni modo, pero también criterios distintos. O sea que eso es como normal, la democracia arranca en la casa, tú sabes, y yo creo que es importante que la gente siempre valore a uno por lo que uno es. ¿Cómo tú definirías tu infancia? Eso me causa mucha curiosidad. Una persona que crece en siendo hijo de un presidente. No, una infancia normal, feliz. Dentro de lo que cabe sería, porque me imagino el tema de la Sí, seguridad claro. siempre. Claro, te diría, Seguro ibas a la universidad con tu seguridad, ¿no? bueno, un hijo de un presidente. Claro. Yo, si hoy veo las hijas del presidente Abinader, me resulta normal que anden con seguridad porque son hijas de un mandatario, como también las hijas del presidente Medina y en fin. Lo que sí te diría que mi infancia fue feliz porque tuve todo el amor de mi madre, de mi padre, de mi familia. Ellos se preocuparon y se ocuparon de que yo me educara, de que tuviera mis amigos, de que yo me recreara como cualquier otro niño. Claro, existen esos puntos como que son distintos. El tema de la seguridad, que en realidad eran mis amigos más viejos, tú sabes, pero eran los que me cuidaban el día entero y bueno, hacía mucha vida con ellos también. O sea que nunca lo sentí como un fastidio, ni una molestia, ni nada por el estilo. Pero no siento que me privé de nada que cualquier otro niño no habría obtenido. O sea, yo, diríamos, una infancia relativamente normal, vamos a decir. Omar, ¿y cómo es el mano a mano cuando vas a los lugares, que conoces a la gente? Lo que siempre destaco es que eres un candidato muy joven, pero también ves en los encuentros otros jóvenes con otras realidades. Entonces, ¿cómo te comunicas con ellos? ¿Cuál es la interacción? ¿Cuál es tu experiencia en este proceso de campaña? Mira, me parece que esta candidatura representa esa puerta de entrada de una nueva generación a espacios importantes como es el Senado, en el caso de que aspiro. Y de alguna forma siento que esa energía se transmite cuando salimos a las calles. O sea, sí, soy joven, el más joven contendor aspirando a la senaduría de la capital. Y mira que muchos de los que me acompañan también son jóvenes, pero otros con experiencia. Yo creo que le das un número. Y si tú no acompañas esa energía de la juventud con experiencia que te asesore, que te ayude, que te aconseje, que por ahí te dé ideas, no es sino cuando cuentas con eso que tienes una candidatura realmente ganadora. Entonces cuando salimos a las calles yo siento mucha energía, mucha buena vibra. Me acompaña gente que nunca has visto en política, porque son jóvenes que sueñan como yo, se atrevieron y me acompañan. Pero también me acompañan algunos veteranos de la política, gente en la que yo confío, que yo sé que han hecho un ejercicio honesto y transparente de la política. Y bueno, ellos, yo les pido que me ayuden, que me acompañen, porque
Uno por sí solo no llega a los espacios, hay que hacerse acompañado de un equipo bueno, así que hay un poco de eso. Ok, Omar, entonces yo quería preguntarte, porque en esencia, en la Cámara de Diputados, en este periodo que tú has tenido, como que no ha sonado tanto proyectos tuyos, qué sé yo, no te has destacado tanto tal vez. Y cuando se habla de ti, lo que se refieren es al tema este del proyecto de las toallas sanitarias. En esencia, ¿cuáles han sido tus logros, tus grandes proyectos en la Cámara de Diputados? Claro, bueno, ese proyecto de ley, del cual me siento muy orgulloso, es un proyecto que estuvo inspirado sobre un informe que rindió una ONG internacional, se llama Batey Relief Alliance. Ellos descubrieron que en una zona rural de Monte Plata, cerca del 20% de las niñas, chicas y adolescentes que están en su periodo menstrual presentaban ausentismo escolar. Es decir, no iban a la escuela cuando tenían su periodo porque no tenían con qué comprar una toalla sanitaria. Eso para mí es indigno. Y el hecho de que vivamos en un país en el que dedicamos un 4% a la educación, con lo que estoy de acuerdo, que hoy representa unos 300.000 millones de pesos aproximadamente, y que una política pública de educación debe ser que nadie falte a la escuela, y que niñas estén faltando por esa razón, para mí es algo que tenemos que atacar, pero rápido. Y eso es una zona rural de Monte Plata. Habrá que ver cuál es otro sitio en República Dominicana sucede lo mismo, o peor incluso. Entonces por eso uno como que lamenta cuando gente intenta como denostar un proyecto que para mí es importantísimo y de justicia para la mujer dominicana. Pero además de ese, te diría que otro que sometí, el primero que sometí de hecho, es el que busca regular la transición gubernamental. Ese de hecho me lo aprobaron en la Cámara de Diputados y luego en el Senado no tuvo la misma suerte. Pero ese es uno que busca que esta próxima transición, que quizás podría venir en los próximos meses, no parta de la buena fe, sino que esté debidamente regulada. Que sepamos con protocolos las comisiones que van a entrar, los incumbentes que van a salir, cuál información se debe intercambiar, en el plazo que deben hacerlo y qué sucede en caso de que destruyan, oculten o mutilen información sensible. Porque hay un principio de continuidad del Estado. No importa que cambien los partidos políticos, el Estado sigue funcionando. Entonces, bueno, además de ese, el proyecto de ley que busca crear el primer Centro Nacional de Criminología, ese para darle una mirada a la seguridad ciudadana desde la prevención y no desde la persecución y represión, en lo que ya somos moderadamente buenos. Porque es que solemos poner el candado luego de que nos roban, y yo creo que es importante ir al origen del problema. La criminología es una ciencia que va de la mano de la psiquiatría, de la psicología y de la sociología. Estudia el comportamiento humano, sobre todo el comportamiento delictivo de la gente, por qué la gente delinque. Tenemos que ir al origen del asunto, entender la razón del por qué, el origen. Si te hablo de violencia contra la mujer, ¿por qué el hombre está más violento contra la mujer? Debe haber un porqué. Si fue porque en el COVID nos trancaron a todos y el hombre se puso violento, o es porque hay inequidad salarial, no lo sé, habrá que investigarlo. Y luego elaborar políticas públicas que ayuden a disuadir ese comportamiento de cara al futuro, porque eso es lo que queremos. Pero también una causa que he defendido mucho en el Congreso Nacional, que es la defensa de los animales, la protección animal. Una reforma a la ley 248-12, sobre todo, entre otras cosas, para endurecer las penas contra los abusadores de los animales, como vemos constantemente en redes sociales. Eso, acompañado de un proyecto de ley importantísimo, que es un error en una ley, de hecho, que descubrimos, que es la ley de impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y es que toda persona de 65 años o más hoy paga el IPI, como se le conoce, por sus propiedades, más no por la propiedad principal por la que habita. Y el error en la ley está en que si tienes tu propiedad principal y tienes 65 años o más, no pagas IPI por ella. Pero si tienes más de una propiedad, pagas por todas, incluyendo tu vivienda principal. Y eso no fue el espíritu del legislador. Por lo que es un error que hemos descubierto en la ley, sometimos la enmienda y esperamos obviamente que pueda tener un futuro bonito ese proyecto en la Cámara de Diputados. De manera que han sido muchos los proyectos, un montón de resoluciones, uno intenta cacarear como puede lo que uno hace en redes sociales, en medios tan importantes como este que se hagan eco también de lo que uno hace. Así que en realidad sí creo que ha sido un trabajo arduo y creo que mucha gente lo valora también. Omar, vamos a meternos un poco en los temas políticos. ¿Cómo defines al candidato oficialista, a Guillermo Moreno? ¿Cómo lo defino? Sí, como contrincante, como político. No tengo mucha definición, me parece un candidato que aspira a lo mismo que aspiro yo también, que tendrá sus ideas, sus propuestas y que quedará de parte del electorado valorar y contrastar cuál convendría más para la capital. ¿Tú piensas que la campaña o tu proyecto político llevarlo contra Guillermo o contra Faride, hay alguna diferencia? ¿Con cuál hubieses estado en más desventaja?
Mira, yo en realidad nunca me enfoqué en con cuál me convendría más o menos. Yo, porque incluso cuando anuncié mi candidatura a la senaduría, procuré que la gente tuviera muy claro, incluso lo dije, que esto no se trataba de ganarle un candidato a otro. Entonces, esto se trataba de representar lo que quieren todos los capitaleños. Más oportunidades, más empleos, turismo de negocios en la capital, mejores condiciones en los mercados, las obras públicas que hay que defender en el presupuesto general del Estado que se aprueba en el Congreso Nacional, el tema de los anticipos con los emprendedores, trabajadores por cuenta propia, educación. Esas son mis propuestas y yo quería que la gente lo valorara. O sea, que nunca se trató de vencer a un candidato. Yo soy un candidato y ellos son otros candidatos y cada cual presenta sus propuestas y a la gente que las valore. Yo creo que se trata más de eso. Y en esa misma línea, ya que aspiras a ocupar la senaduría del Distrito Nacional, ¿cómo valoras entonces la gestión que ha tenido Farideh Raful en este periodo legislativo? Mira, te diría que Faride ha sido una buena legisladora. Yo la valoro como persona, en lo personal siempre nos distinguimos, siempre he notado respeto de parte de ella hacia mi persona, yo creo que también he hecho lo mismo. Su padre también goza de un altísimo respeto por parte de mi familia y ella creo que ha sido una buena legisladora, por lo que en sus próximos pasos, cuales fueren, de verdad que le deseo mucho éxito, pero sí creo que su paso por la Cámara de Diputados y luego por el Senado definitivamente fue positivo para el Congreso Nacional. Omar, tú estás en el inicio prácticamente de tu carrera política, ¿no? Apenas llevas un periodo como legislador desde Fuerza del Pueblo. Pero Fuerza del Pueblo es un partido que se formó a partir de muchos veteranos de la política que venían del PLD. Entonces, tú como que al nacer en la política en Fuerza del Pueblo, me pregunto si tú eh, podrías en el futuro, si tienes algún tipo de vínculo con el PLD, si visualizas la posibilidad de una unificación o de dar el paso al PLD, en vista de que las elecciones pasadas el PLD quedó como el segundo partido de oposición que obtuvo más votos. El segundo partido del país, el primero de oposición. Sí, mira, no quisiera yo apresurarme a lo desconocido, porque lo cierto es que luego de mayo, pase lo que pase, ya uno ve que hay mucha reconfiguración en estos días. Candidatos o ex candidatos o dirigentes de partidos que toman decisión de ir a un partido u otro, se van del que están, cruzan a otro, por lo que yo creo que hay que esperar todavía como estos 40 días que nos quedan por delante para entender finalmente dónde cae cada quien y luego de los resultados generales, presidenciales y congresuales, entender cómo quedará el posicionamiento de cada partido. Luego la verdad es que no quisiera yo apresurarme a algo que no sé, porque podría como tergiversarse cualquier opinión mía. Entonces, hay gente que piensa que tú serías el sucesor y el heredero de Fuerza del Pueblo, una vez Leonel se retire, que ya por su edad, ¿no? ¿Es eso cierto? ¿Tú vas a ser el que te vas a quedar ahí? ¿Ese es el rol que tú visualizas? No, yo seré un miembro más de mi partido. Recuerda que tenemos un padrón de más de 2 millones de personas, por lo que la Fuerza del Pueblo no es exclusivamente Leonel, ni solamente Omar. Hay muchos compañeros y compañeras que de hecho, si nos vamos en su trayectoria política, está muy por delante de mí, por lo que en Pero tú realidad, eres el hijo de Leonel. pero soy hijo de él por condiciones naturales de la vida, por eso yo no creo que me dé, o yo no quisiera abusar de ningún privilegio por ser el hijo de él. De hecho, he evitado todo lo contrario en mi carrera política, desde cuando asumí mi diputación, que me propusieron ser diputado nacional, cosa que yo rechacé, porque era una especie de regalo, y iban a decir que era por el hijo de Leonel, y preferí ser candidato. Por lo que, mira, a mí siempre me gustó el camino difícil. Yo siento que eso, cuando uno suda las cosas, como que le da un gusto diferente. Así que por eso he procurado en esta campaña electoral hacer el trabajo y hacer la tarea como tenía que hacerla. No procurar ser un candidato arrimado a nada, sino por el contrario, que me valoren por mis propuestas y por mis ideas. Omar, recientemente se autorizó el tema de fondos adicionales para los partidos y me gustaría saber si tú piensas que este retraso que ha tenido el gobierno puede ser algún tipo de estrategia para debilitar a la oposición al entregarle sus fondos. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Mira, uno siempre intenta partir de la buena fe. Y la ley consigna esos fondos que fueron aprobados en el Congreso Nacional a través del Presupuesto General del Estado. La propia Junta Central Electoral solicitó al gobierno que erogara esos fondos y se anunció que parece que en el día de hoy se estarían enviando a los partidos políticos, por lo que bueno, queda subsanado el tema. Lo importante de que se hiciera con tiempo es que, diríamos, es tanta la organización que requiere unas elecciones para cada partido, que si no disponen de los fondos con tiempo, corren el riesgo de ir en franca desventaja. Entonces,
Me parece a mí que lo ideal y lo justo y lo que mandaba la ley era que eso se enviara y se enviara con tiempo. Bueno, se envió con relativo tiempo para uno hacer el trabajo que tiene que hacer, por lo que ya queda subsanado el tema. Yo creo que hasta ahí está bien. Pero hay un tema con esa asignación de fondos y es que lo que se ha acordado es que la Junta se le adelante su presupuesto para que en un presupuesto complementario se busquen otras fuentes de financiamiento para complementar, porque inicialmente había aprobado 2.500 millones, ahora hay que buscar 2.500 millones más. Y para eso habría que, si no aumentan las recaudaciones, pues acudir a la deuda pública para financiar la política. Eso es algo que en cierto modo le choca a la gente. Sí, bueno, también lo que consigna la ley es que en años no electorales se le asigna, me parece que un 0.25%, y en años electorales el doble, un 0.5% a los partidos políticos. Sí me llama la atención el anuncio que se hace cuando se avisa que se van a erogar los fondos para los partidos políticos. Esa sensación como de si fuese algo, como un gesto de generosidad por parte del gobierno, como si fuese algo que no nos toca por ley, y ver también cómo lo hace un presidente de un partido político como si no le va a tocar a él también. O sea, es algo casi, no sé si llamarle contradictorio o qué, pero en fin, uno ve esas cosas. Yo lo que sí creo es que el gobierno, sabiendo que este es un año electoral y que la ley manda que se consigne fondos específicos para los partidos políticos, debieron organizarse bien con tiempo. Eso es lo que yo creo. De manera que, nada, ya queda dicho que se envía esta semana los fondos a los partidos, pero, caramba, habría sido lo ideal que se prepararan realmente bien para lo que se ven que tocaba en un año electoral. Y tú que llevas una campaña también y que compites en cierta manera contra el oficialismo, ¿crees que el tema de los fondos ha sido una desventaja? Que se habla mucho del clientelismo, vimos unas elecciones, los reportes dicen que hubo mucho movimiento de dinero, compra de votos. En ese contexto, ¿tú crees que llevar una campaña electoral sin quizás los fondos suficientes puede ser una desventaja? Bueno, vamos a ver. Los fondos no están concebidos para compra de cédulas y ese tipo de cosas. Los fondos están concebidos para tú organizar tus delegados, para tú tener la organización, diríamos, lista con tiempo, pero tú no buscas esos fondos para tú saber con cuándo te cuentas para comprar cédula o para cambiar la dirección del voto de una persona u otra. Por lo que si se nos asignan los fondos de manera equitativa como manda la ley, que de hecho así que se va a hacer en el caso de los partidos mayoritarios y luego los minoritarios, en principio no hay un tema. Ahora bien, la propia misión de observadores de la OEA, cuando vino a República Dominicana, emitió un informe en el que dijo que vio cualquier tipo de barbaridad. Esa barbaridad no fue ejecutada por la oposición, fue por el oficialismo. Entonces, ha sido tan burdo el tema que la propia Junta Central Electoral por primera vez va a prohibir que estén fuera de los recintos electorales los que le llaman los facilitadores, que tienen los gafetes que identifican los candidatos. O sea, ha sido tan burdo el tema que aquello como que fue un exceso tan grande que finalmente se empiezan a tomar medidas que pueden corregir eso de cara al futuro. Mi exhortación es que vayamos a unas elecciones que sean realmente transparentes y diáfanas. O sea, no hay nada más bonito que garantizarle a un pueblo que la expresión popular está realmente siendo tomada en consideración a la hora de contar el voto. Yo creo que la gente está de acuerdo con que se cuente lo que realmente fue la voluntad del pueblo. Entonces, tenemos esa oportunidad este próximo 19 de mayo y ojalá podamos cumplir con ello de la mejor manera posible. Omar, pero las elecciones son muy caras en este país. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos gastados en política en un país donde hay tanta necesidad y tanta pobreza. Por ejemplo, en el caso de ustedes, los candidatos a senadores del distrito, uno ve un despliegue publicitario en la capital, que, o sea, vallas enormes, pantallas enormes de televisión, es mucho dinero. ¿Cuánto está costando? Porque algo que es una curiosidad que es interesante. ¿Cuánto está costando esas vallas que se colocan en la Lincoln, que veo con tu imagen, que también se coloca el partido de gobierno? Por en el caso tuyo, ¿cuál es el gasto que hay en todo esto? Claro, la propia ley manda a los candidatos a que, pasadas las elecciones, rindan un informe a la Junta Central Electoral de cuánto finalmente se gastó en la campaña electoral. Creo que lo importante en esto es nunca exceder lo que manda la ley. Allí uno debe explicar en ese informe cuánto uno gastó erogando de los recursos de la campaña. También debe explicar lo que fueron donaciones, personas que te donan en especie. Muchas de esas vallas ese es el caso, en muchas de esas vallas.
Por lo que llevo un equipo importante que lleva la contabilidad de la campaña, porque hay que ser muy transparente en esto. Pero tú no sabes cuánto cuesta una valla de esa, más o menos. No, depende del tamaño de la valla, depende de la empresa que tiene precios distintos también. O sea, tú dices que alguna de esas vallas te la han donado como parte de las personas que se Sí, arriesgaron al claro que proyecto. sí, amigos que creen en nuestra campaña. Y me han dicho, mira, Mar, te voy a apoyar con 2 vallas. Muchísimas gracias, mi Y eso hermano. no ¿De te quién? compromete entonces con esos grupos empresariales, con esa gente, ya te compromete para cuando tú seas legislador con ellos, o sea, a cambio de que lo hacen. Pero ¿el compromiso de qué tipo, además de representarle bien al Congreso? ¿Qué otro tipo de compromiso podría asumir yo con ellos? Tú sabes el tema de siempre del empresario que te apoya a cambio de que luego ciertos proyectos que le favorecen, que no le favorecen, entonces ahí bajan las líneas, ¿no es así como funciona? Bueno, tengo que decirte que muchos de esos grupos me apoyaron también para ser diputado y nunca se atrevieron a pedirme absolutamente nada. Ellos sabrán a quién se lo piden, pero Omar no. Bueno, Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cafecito. Creo que hemos hablado de todo y que la gente se lleva una idea más cercana de ti. Gracias a ustedes por acompañarnos y hasta aquí el cafecito político de Diario Libre.